yo se las mando a José Domingo, pero estará en OPE Colombia colgada para que si ustedes las quieren bajar, las pueden utilizar para la catequesis. Bueno, entonces voy a colocar mi presentación de hoy para seguir la clase y de pronto al final de la clase, si ustedes me quieren hacer una pregunta sobre el nuevo proyecto que empieza el 8 de octubre, pues me pueden preguntar y yo les digo más o menos también en cómo va a consistir, pero ya más o menos les di como el abrebocas y el preámbulo para que ustedes pues sigan ese programita que son imágenes de la Santísima Virgen María, donde vamos a mostrar toda la teología mariana. Bueno, vamos a hoy a hablar de Recreados en Cristo, Antropología del Nuevo Testamento. Hace 15 días hablamos de la antropología en el Antiguo Testamento y vamos a ver la aportación del Nuevo Testamento a nivel de la antropología teológica. Recordemos que tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento pues no hay un tratado sistemático de antropología teológica porque obviamente el tratado es contemporáneo, pero ya se encuentran los fundamentos, los pilares para ese desarrollo de la antropología teológica que se va a realizar. Recuerden que los teólogos siempre apelan en primer lugar a la escritura, una escritura que se lee en una tradición viva, apoyados y acompañados por el magisterio de la Iglesia. Por eso es importante conocer los pilares que provienen de la escritura, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, como lo irá a decir la Dei Verbum, que lo afirma claramente, la escritura es el alma de la teología. En los escritos neotestamentarios encontramos a Jesucristo, aquel que manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación, que es lo que la Gaudium Spes nos va a resaltar en los numerales 19, 20, 21 y 22. El misterio del hombre se muestra a través del misterio de Cristo. En otras palabras, Cristo ilumina el misterio del hombre. Entonces, para conocer quién es el hombre, tenemos que conocer quién es Jesús y eso lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, porque conociendo a Jesús obviamente conocemos al Padre y por ende también conocemos cuál es la razón del ser humano aquí en la tierra. La antropología del Antiguo Testamento la hemos encontrado en la teología de la creación y de la alianza, ambas intrínsecamente relacionadas. En el Nuevo Testamento será así, es decir, que se produce una continuidad entre los datos que encontramos en el Antiguo Testamento, sobre todo en la alianza, especialmente en los primeros libros del Pentateuco, obviamente en los Salmos, en los libros proféticos y en los libros sapienciales, y todo el tratado de la creación. Va a haber una continuidad también en el Nuevo Testamento, porque recuerden que el Dios de Jesucristo es el Dios de los patriarcas, es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, que toma la iniciativa, que se revela por amor al hombre. Y obviamente el hombre, como lo vimos en la clase de hace 15 días, ha sido conformado a imagen y semejanza, lo que le permite conocer y amar a Dios. Y esto nos permite, obviamente, entrar en comunión con Dios. Eso mismo, obviamente, se va a percibir en los relatos del Nuevo Testamento. Ahora bien, el Dios creador se revela como Padre de Jesucristo, el Hijo y el Dios de la alianza, como el que en Cristo cumple sus promesas. Es decir, todo el Antiguo Testamento, como ya lo sabemos, se cumple en Cristo. Recordemos ese binomio promesa y cumplimiento. El Antiguo Testamento promete y el Nuevo Testamento cumple, y ese cumplimiento se da en Cristo, sabiendo que la revelación se plenifica, obviamente, en Jesús de Nazaret. Recordemos el texto de Juan 14:9, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, la importancia de ir profundizando el misterio de Cristo a través de los textos del Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, y eso lo hacemos con una lectura propuesta por la Iglesia, que es la Lectio Divina. Es decir, la mejor manera de profundizar en el misterio de Cristo es a partir de la Lectio Divina, que significa leer, significa meditar, significa orar, significa contemplar y sobre todo significa hacer realidad
eso que hemos leído, que hemos meditado y que hemos contemplado, porque de eso se trata. Se trata de encarnar los criterios de Cristo en nuestra vida y eso obviamente nos hará más humanos, que es lo que hace la experiencia creyente, es decir, la vida de los santos. Los santos son santos porque verdaderamente se configuran con Cristo, profundizan en el misterio de Cristo y a profundizar en el misterio de Cristo, obviamente van tomando conciencia de que están abiertos a la realidad de Dios y que por ende están llamados a la santidad, como lo irá a decir la Lumen Gentium cuando nos invita a la santidad. Los contenidos antropológicos giran en torno a estos dos núcleos de la fe cristiana, la nueva alianza que se da en Cristo y la nueva creación que se da en Cristo, culminadas en el misterio pascual de Jesucristo. Podríamos decir que Cristo es la clave hermenéutica para comprender las escrituras. Recordemos que estamos haciendo una lectura netamente cristiana, es decir, desde Cristo queremos comprender el Antiguo Testamento y queremos encontrar el sentido de esos textos que nos van preparando para el advenimiento de Cristo. Entonces, como buenos cristianos, tenemos que profundizar en ese misterio de Cristo, como lo hizo Pablo. Recordemos la experiencia de Pablo. Ya no soy yo el que habita en mí, sino es Cristo Jesús. Es decir, Pablo habla desde la experiencia, una experiencia que lo transforma, que transforma su entendimiento, que transforma su voluntad y obviamente se abre a ese misterio de Cristo y toma conciencia de que está o está llamado a entrar en comunión con Jesús y por ende con Dios. La nueva alianza, Jesucristo es el Mesías, es quien en que se concentran las promesas de la nueva alianza. Él es el ungido que lleno del Espíritu Santo lo derramará sobre el nuevo pueblo de la alianza nueva. Entonces, la nueva alianza en quién se da, en Jesucristo, ya está anunciada en los profetas y Jesucristo es el Mesías, es decir, el ungido. Recordemos que en el Antiguo Testamento hay unas claves, unas palabras, unos conceptos, unas categorías teológicas como la alianza, como la elección, como la promesa, como la ley y sobre todo como el Mesías. Y el Mesías verdadero es Jesucristo, que es el ungido, donde se concentran obviamente las promesas de esa nueva alianza. También aquí hay que ver una relación estrecha entre Jesús y el Espíritu, que es lo que se llama la Trinidad económica, es decir, ese Dios se muestra en la historia de la salvación a través del Hijo Jesucristo y obviamente a través del Espíritu Santo. Y cuando vemos los textos del Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, vemos esa relación intrínseca entre Jesús, el Hijo y obviamente el Espíritu Santo, porque Jesús es el ungido. Entonces, son elementos que nos van ayudando a comprender también la cristología y la pneumatología, obviamente en relación con la antropología teológica. Él es el siervo sufriente, estamos apelando a Isaías, los cánticos del siervo, en quien se muestra y se vence la malicia del pecado. Es el resucitado en quien se inaugura y garantiza el hombre nuevo. Él es el Hijo, artífice y modelo de nuestra filiación. Y esto que estamos hablando lo vivimos en la liturgia, especialmente lo vivimos en el misterio pascual y sobre todo lo celebramos en la gran noche de la Pascua. Esa noche es muy importante porque esa noche es tomar o hacer memoria de ese acontecimiento salvífico que ocurre en el pasado, que actualiza el presente y que nos abre al futuro, porque recordemos que esa experiencia de Dios que se da en el Hijo toca el pasado o ha tocado el pasado, renueva el presente y sobre todo nos abre al horizonte escatológico. Es muy importante entonces tomar conciencia de esa celebración porque esa celebración nos invita a insertarnos en el misterio de Cristo por la acción del Espíritu. Y eso obviamente nos renueva como seres humanos que estamos llamados a la santidad, es decir, estamos llamados al conocimiento, estamos llamados al amor de Dios y sobre todo estamos llamados a entrar en comunión con Dios, porque recuerden que estamos preparados o estructurados ontológicamente para abrirnos a ese Dios que nos busca con la iniciativa del amor.
La nueva creación, Jesucristo es la imagen única y perfecta de Dios, en quien los que somos imagen de Dios fuimos creados y en quienes somos recreados. Es decir, en Jesucristo somos creados y fuimos recreados. De esto tuvieron viva conciencia los padres de la iglesia. Ellos van a profundizar mucho esto que estamos diciendo. Recordemos que los padres de la iglesia van a ser unos lectores permanentes de esos acontecimientos de Cristo en el Nuevo Testamento, van a tener una relación muy profunda con las Escrituras y van a encontrar que en Jesucristo obviamente se produce la verdadera imagen del hombre. Entonces es importante tener en cuenta esto porque esto es lo que va a posibilitar un desarrollo teológico en el aspecto de la antropología, de la misma cristología y del mismo misterio de Dios. Por la participación en la Pascua del Verbo encarnado, estamos llamados a reflejar la imagen de Cristo glorioso. Jesucristo tiene en plenitud la vida nueva que viene a transmitirnos. Recordemos que por el bautismo nos insertamos o nos ha insertado el Señor en ese misterio de Cristo, nos hace hijos de Dios, pero eso tiene unas consecuencias prácticas en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria. Ya somos hijos de Dios, por ende debemos caminar como hijos de Dios y por ende estamos llamados a ser hombres de luz. Debemos iluminar. Recordemos el Evangelio de Mateo. Tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, porque tenemos la fuerza que proviene del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, y obviamente el Espíritu del Padre. Entonces, de lo que se trata es que aquí hay una relación entre la cristología y la antropología, porque ambas se iluminan. La antropología va a dar los elementos a esa cristología y obviamente la cristología va a iluminar esos datos de la antropología que ya se vienen dando desde el Antiguo Testamento, pero que adquieren una plenitud fundamental en el Nuevo Testamento. Muchos otros temas neotestamentarios son relevantes para la conformación de la imagen cristiana del hombre, fundamentalmente el don de la salvación ofrecido por la gracia en Jesucristo. Aquí hay un tema importante, el don, el don de Jesucristo es el don del Espíritu y ese don del Espíritu tiene como motivación o cometido llenarnos de esa gracia de Cristo. Recordemos que aquí se impone la gracia, se impone la benevolencia. Dios nos salva gracias a su amor benevolente que ha tenido por cada uno de nosotros. Y entre otras, esa es, en cierta manera, la motivación de la encarnación. Se ha encarnado, se ha producido la encarnación para salvarnos del pecado, porque Dios no quiere, como dicen las Escrituras, la muerte del pecador, sino quiere que cada uno de nosotros vivamos. También sus determinaciones, la justificación, es un tema muy paulino, la elección, la filiación divina, la libertad de los hijos de Dios, la participación en la naturaleza divina, la renovación ontológica y moral, el hombre viejo y el nuevo, la vida eterna. Es decir, a través de Jesucristo se produce esto, una justificación, una elección, una filiación divina, una libertad que procede de Dios y una participación en esa naturaleza divina y obviamente una renovación ontológica. Y obviamente la muerte al hombre viejo y el nacimiento al hombre nuevo y obviamente a la vida eterna. Todo eso se da en quién? En Jesús de Nazaret. Y es lo que vamos a ver en los evangelios y obviamente en las cartas de Pablo. Por eso estamos llamados a leer el Nuevo Testamento, porque leyendo el Nuevo Testamento vamos a comprender el misterio de Cristo gracias a la fuerza del Espíritu para ir introyectándonos en este misterio de Cristo. Aquí de lo que se trata no es tanto de saber teorías, sino de llevar o de llegar a una experiencia profunda con Dios, es decir, con el Dios de Jesucristo. Y recordemos que la experiencia en este contexto es una manera de conocer, que implica obviamente el entendimiento y la voluntad y todas nuestras facultades. Y eso implica en el fondo el amor a Dios. Y amando a Dios, obviamente vamos a amar a Jesús y obviamente vamos a amar al prójimo. El criterio teológico que nos permite interpretar y extraer la enseñanza antropológica del Nuevo Testamento es el denominado criterio cristológico.
Jesucristo está en el principio, en el presente y en el final de la creación y de la historia de la alianza. Jesucristo, recuerden, como lo celebramos, es el alfa y el omega, es decir, el principio y el fin, donde todo adquiere sentido. Luego, entonces, la clave, por así decirlo, hermenéutica, para comprender lo que estamos diciendo, es desde Jesús de Nazaret. ¿Y qué significa eso teológicamente? Que nos tenemos que colocar los ojos de Jesús. Y eso lo vamos a conseguir leyendo las Escrituras, leyendo el Nuevo Testamento. Por eso vuelvo y repito la necesidad de la lección divina, porque es una manera de conocer el misterio de Cristo. Recordemos a San Jerónimo, estamos en el mes de la Biblia. San Jerónimo lo dice claramente: el que desconoce la Escritura desconoce a Jesucristo, y él obviamente nos invita a escrutar la Escritura para conocer a Jesucristo, que es un trabajo muy fundamental en la vida cristiana y en la vida espiritual. Tanto así que Santa Teresa de Jesús nos va a llamar la atención de que obviamente hay que leer la palabra, porque la palabra nos ayuda a discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, antes de comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos llamados a discernir la palabra, y obviamente la palabra, recuerden, es viva y eficaz, espada de doble filo. La palabra nos irá transformando, nos irá convirtiendo para esa participación de una manera digna en el sacramento de la Eucaristía. Entonces, eso es muy importante a nivel práctico y a nivel espiritual. Conocer a Jesucristo no meramente teóricamente, sino también en la vida práctica. La creación tiene una dimensión cristológica. ¿Por qué? Porque se ha dado para el Hijo, en el Hijo y por el Hijo. Según el Nuevo Testamento, Jesucristo es el Logos, palabra, por medio del cual todo ha sido creado y que se ha encarnado para ser luz y vida del mundo. Y aquí viene obviamente el prólogo de San Juan, y podemos encontrar un paralelismo entre el prólogo de San Juan y obviamente los relatos de la creación. Recordemos esos primeros relatos, Génesis 1, 1, 2, donde hay dos tradiciones, la sacerdotal y la yavista, y donde podemos encontrar un paralelo en cuanto que la palabra crea, Antiguo Testamento, y obviamente en el Nuevo Testamento Jesucristo es la palabra del Padre que crea y que transforma. Y esto que estamos diciendo ha sido muy trabajado por los grandes místicos y obviamente los padres de la Iglesia. Jesucristo es el Señor por el cual existimos. Él es imagen de Dios, invisible y primogénito de toda criatura. Todo ha sido hecho por medio de Él, en Él subsiste y para Él es. Esa es la experiencia de Pablo. El que ve a Cristo, el que profundiza en el misterio de Cristo, pues va a conocer el misterio del Padre. Entonces, la importancia de profundizar en el misterio de Jesucristo, sabiendo que es el único mediador, el que media ante el Padre. Por lo tanto, estamos llamados a conocerlo, pero recuerden que ese conocimiento no solamente es adquirir ideas, sino es un conocimiento experiencial que transforma nuestra vida. La salvación, la nueva y definitiva alianza, es cristológica. El Hijo encarnado es la palabra definitiva en la que Dios se revela, es decir, no hay que esperar revelaciones, ya la revelación fundamental se da en Cristo, y por eso en Cristo se cierra esa revelación. Eso lo ha dicho la Iglesia y lo podemos ver y encontrar en el Catecismo de la Iglesia. No hay que esperar otras revelaciones. Y si se habla de revelaciones particulares, pues esas revelaciones no pueden agregar nada a la gran revelación, ni quitar, ni poner, ni aumentar, porque ya la revelación está dada en Cristo Jesús. ¿Qué nos toca? Pues nos toca profundizar en ese misterio de Cristo, que nos va a ayudar a iluminar ese misterio del hombre. Y es importante que ustedes lean, por ejemplo, la Gaudium Spes. En la primera parte, la Gaudium Spes da un esbozo de algunos elementos de la antropología teológica, donde vamos a ver cómo el misterio de Cristo ilumina obviamente al misterio del hombre. Cristo es la meta de una historia de alianza y representa la realización del hombre y el camino por el que se alcanza. Entonces, fijémonos, ya lo habíamos hablado en la clase de hace 15 días, ese concepto de alianza, concepto fundamental,
categoría fundamental que nos sirve para comprender toda la teología del Antiguo Testamento, pero también que es importante en el Nuevo Testamento. Y esa alianza o esa plenitud de la alianza se da en quién? Se da en Jesucristo. Por eso hay una continuidad y obviamente hay un cumplimiento feliz en ese Nuevo Testamento. Es decir, esa alianza se planifica en Jesús, que es lo que celebramos obviamente en la liturgia. Aquí la liturgia es muy importante porque la liturgia nos ayuda a aterrizar esos conceptos teológicos que tenemos y que a nivel litúrgico los estamos llamados a celebrarlos. Jesucristo es artífice y prototipo de la nueva alianza. En el Nuevo Testamento confiesa que Jesús de Nazaret es el Mesías e Hijo de Dios, lleno del Espíritu. Aquí hay unos textos importantes que hay que tenerlos en cuenta: Marcos 1:1, Lucas 4:14, Mateo 12:17 y 18. Son textos importantes porque nos ayudan a comprender quién es Jesús, y Jesús es obviamente el Mesías, es el Hijo de Dios. Recuerden que los títulos cristológicos son muy importantes porque los títulos cristológicos nos ayudan a comprender quién es Jesús. Y a partir de allí ha habido muchos teólogos, como por ejemplo Oscar Cullmann, que a partir de los títulos cristológicos han desarrollado una teología. En el misterio pascual se manifiesta y se realiza el designio de Dios. Eso es muy importante. Misterio pascual, se manifiesta y se realiza el designio de Dios. Y por eso para nosotros los cristianos católicos es fundamental ese misterio pascual y obviamente esa celebración que la tenemos obviamente todos los días y que obviamente la celebramos en el calendario litúrgico. Hay una semana especial, la Semana Mayor, la Semana Santa, donde nos sumergimos en ese misterio pascual que consiste en la pasión, en la muerte y en la resurrección, y obviamente en la manifestación abundante del Espíritu Santo, que es Pentecostés. Si nosotros viviéramos ese misterio a partir de la lectura de los textos y a partir o en clima de oración, pudiéramos comprender muy bien ese misterio pascual. Obviamente, sabiendo que el misterio siempre nos sobrepasa y que poco a poco vamos profundizándonos en ese misterio, sabiendo que el misterio siempre está por encima de nosotros, pero obviamente estamos llamados a impregnarnos de ese misterio pascual, que es el que verdaderamente nos transforma. En el misterio pascual se manifiesta y se realiza el designio de Dios. Del costado abierto de Cristo mana sangre y agua. Es el símbolo obviamente del bautismo. El texto de Juan 19:34. Jesucristo es quien bautiza con el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, hermanos, porque hay que pedir ese bautizo en el Espíritu, porque si pedimos el bautizo en el Espíritu, el Señor nos renueva a través de su Espíritu, y es lo que tenemos que pedir. Recordemos el relato de la samaritana, cuando Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, pues el don de Dios es el don del Espíritu, que es lo que tenemos que pedir. ¿Por qué? Porque el que tiene al Espíritu lo tiene todo. Tiene obviamente los dones, tiene los frutos, y cuando hablamos de los dones, tiene el don de sabiduría, tiene el don de entendimiento, tiene el don de ciencia, tiene el don de consejo, tiene el don de temor de Dios, tiene el don de piedad y obviamente tiene los frutos. Entonces, lo que hay que pedir es ese Espíritu Santo que nos transforma. Recordemos que somos templos del Espíritu Santo, y si somos templos del Espíritu Santo, estamos llamados a tener una actitud de alabanza, de bendición, de acción de gracias y de glorificación, porque es la manera de irnos dejando transformar por la fuerza del Espíritu. Recordemos lo que también nos dice Pablo: no contristemos al Espíritu Santo, es decir, no lo arrojemos de nuestra vida por el pecado. Entonces estamos llamados a tomar conciencia de que estamos llenos de ese Espíritu, y que si estamos llenos de ese Espíritu, debemos cultivar esa relación con el Espíritu Santo, porque cultivando esa relación con el Espíritu Santo vamos a ser mejores personas y verdaderamente vamos a comprender el sentido de ser humanos. Esto, como lo ven, se va a mostrar muy bien en una teología espiritual. En repetidas ocasiones promete la efusión del Espíritu. Ya lo hemos dicho. La nueva alianza constituye
el nuevo pueblo de Dios, el vínculo y el signo de la nueva alianza es el mismo Espíritu Santo y este don está abierto a todos los hombres. Es decir, todos los hombres estamos llamados a entrar en comunión con Dios. Por eso la iglesia tiene una dimensión misionera y por eso la iglesia está llamada a seguir predicando, a seguir evangelizando. Recordemos el mandato: id y predicad y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí hay una categoría muy importante: nuevo pueblo de Dios, que es una categoría eclesiológica que la va a trabajar el Vaticano II y que obviamente la va a resaltar el Papa Francisco. Todo esto nos va ayudando a comprender quién es el hombre en relación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y cómo cada uno de nosotros está llamado a conformar ese pueblo de Dios gracias a la acción del Espíritu Santo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí la antropología teológica tiene muchas aristas. Se relaciona con el misterio de Dios, se relaciona con la cristología, se relaciona con la eclesiología, se relaciona con la sacramentología, se relaciona con María. Entonces, de lo que se trata es ir encontrando esos elementos, esos criterios que nos van a ayudar a elaborar una antropología teológica, lo que significa que cuando usted lea un libro de antropología teológica un poco más avanzado, pues a partir de estos principios usted lo va a entender, porque aquí estamos colocando las bases, los fundamentos, los principios para ese desarrollo de la antropología teológica y sobre todo para profundizar en ese tratado tan importante para la misma teología. Con sus hechos y con sus palabras, Jesús se reveló como Hijo de Dios. Recordemos que la revelación es sacramental. Se da a través de hechos, a través de palabras. Recordemos que también la revelación es histórica, se da en la historia, y que es cristológica porque Cristo es la plenitud de esa revelación. Y obviamente, como lo vemos acá, se da a través de hechos y palabras. Y ese Jesús se revela como Hijo de Dios. Y nos enseñó que nosotros estamos llamados a hacer y a vivir como hijos de Dios. Es decir, estamos llamados a dejarnos transformar por ese Espíritu de Dios que nos convierte en hijos de Dios, pero que tenemos que optar por Dios y tenemos que entrar por el camino de la conversión. Recordemos el mensaje de los evangelios: conviértase, ya viene el reino de Dios. Recordemos que la conversión es el cambio de mentalidad, es el cambio de algunos criterios o de unos criterios por los criterios del reino, los criterios del evangelio que tenemos que introyectar en nuestra vida y que claramente eso afecta a todos los seres humanos y afecta a nivel personal y a nivel comunitario, porque de lo que se trata es entrar en esa dinámica de ser hijos de Dios, entrar en esa dinámica de abrirnos al reino de Dios. La historia de la salvación se ordena a que la filiación eterna de Cristo sea participada por los hombres. Es decir, estamos llamados a esa filiación divina a través de la acción del Espíritu, y por eso la importancia de vivir esos misterios que se dan obviamente en el misterio pascual y que la iglesia de una manera pedagógica nos ayuda a vivir a través de la liturgia. Vuelvo y repito, la liturgia es clave, es importante, porque la liturgia nos ayuda a tomar conciencia de esto que estamos diciendo a nivel teórico, y es la mejor manera de llevar estos conocimientos a la vida práctica. Jesucristo es el Hijo de Dios por naturaleza, por esencia, y tiene la plenitud del Espíritu de Dios. El cristiano lo es por adopción, al recibir el don del Espíritu. Vemos los textos: Romanos 8:15, Efesios 2:18, es decir, que Pablo va a resaltar mucho ese aspecto, va a resaltar que somos hijos adoptivos y que obviamente Jesucristo, el Hijo de Dios, es hijo por naturaleza. La Pascua de Cristo es Pascua para el cristiano. Si Cristo ha resucitado, pues nosotros también estamos llamados a la resurrección. La figura de Cristo sufriente y la figura de Cristo glorioso manifiestan aspectos diversos y complementarios de la condición humana y de su esperanza. Recordemos que estamos frente al misterio, y obviamente para comprender el misterio necesitamos comprender varias imágenes que nos van ayudando a entrarnos
en ese misterio, porque obviamente el misterio nos sobrepasa. Entonces, todos esos conceptos, como por ejemplo pueblo de Dios, como por ejemplo comunión, nos van ayudando a comprender en qué consiste el misterio de Cristo, en qué consiste el misterio de la iglesia y cuál es la relación de nosotros los seres humanos con ese misterio de Cristo y con ese misterio de la iglesia. La figura bíblica del siervo de Yahvé, que es muy importante, que aparece en los 4 cantos del siervo del libro de Isaías, se realiza en Jesucristo. Aquí está y se ve la lectura del Viernes Santo. El Viernes Santo vamos a escuchar los cánticos del siervo y es importante para nuestra vida personal cómo se identifica Jesucristo con ese siervo del cual habla el libro de Isaías. La glorificación de Cristo es para nosotros varias cosas o implica varias cosas, primicia y garantía del paso del hombre viejo al hombre nuevo. Es decir, Cristo nos ayuda a pasar de ese hombre viejo al hombre nuevo, arquetipo, es decir, modelo del paso de la muerte a la vida, de la naturaleza caída a la gloria, de la condición de pecadores a la condición de hijo de Dios, e imagen viva de la perfección humana a la que Dios libremente ha querido destinarnos. Es decir, el Señor quiere un final feliz para todos nosotros, no quiere que nadie perezca, que nadie muera, que nadie se pierda, sino quiere el bien, quiere la salvación para cada uno de nosotros y obviamente eso lo realiza a través del misterio de Cristo. Y nosotros, como cristianos, como creyentes, estamos llamados a comprometernos con ese misterio. No solamente tener ideas, sino lo más importante, encarnar esa dinámica que se desprende de ese misterio de Cristo, porque de lo que se trata en estos cursos es aterrizar estas ideas a nivel personal, a nivel existencial y a nivel comunitario. Y recuerden que estamos llamados a dar razón de nuestra fe, primera Pedro 3:15, es decir, es una manera de comprender nuestra fe para dar razón de nuestra fe, como lo dice la Fides Ratio. Jesucristo regenera y vivifica. Recordemos el pecado original que está en Génesis 3, allí lo encontramos, y aquí vemos a Jesucristo que nos va a regenerar, que nos va a vivificar, que nos va a transformar, que nos va a perdonar. San Pablo elabora una verdadera teología de la imagen. Cristo es la imagen perfecta de Dios. El hombre está llamado a regenerarse del pecado y alcanzar su plenitud configurándose a la imagen de Cristo. Es lo que se llama la divinización, es lo que se llama la cristificación. Recordemos lo que les dije al principio, lo que diría Pablo, ya no soy yo el que habita en mí, sino es Cristo Jesús, y esto obviamente lo vamos a ver en la vida de los santos. Creo que aquí juega un papel muy importante la experiencia creyente que es la vida de los santos, porque en la vida de los santos, esto que estamos diciendo a nivel teórico se encarna, se aterriza en una vida de carne y hueso. Entonces, es interesante que todos los días, por ejemplo, leamos la vida del santo del día, leamos a los místicos, a los doctores de la iglesia, como una Catalina de Siena, como un Tomás de Aquino, como un San Francisco de Sales y compañía, que nos van a mostrar algunos elementos que nos van a ayudar a comprender el misterio de Cristo y obviamente el misterio del hombre. Esto es un proyecto de vida. Es que la teología engendra para un proyecto de vida. Cuando uno se mete en estos temas, esto lo lleva a tener un plan y un proyecto de vida porque estamos llamados a vivir esa experiencia de Cristo y a conocer quién es verdaderamente Cristo y quién es verdaderamente el hombre. En el inicio de la historia, en la creación del mundo, nos encontramos con el misterio Logos, Verbo, Palabra. Según el Génesis, el mundo fue creado por la palabra de Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento, ¿quién va a ser la palabra? Cristo. Según el Nuevo Testamento, ese Logos eterno, creador, se ha encarnado. Es Jesucristo, el Hijo del Padre, imagen verdadera de Dios. En Él y por Él han sido hechas todas las cosas. Y por Él todas las cosas materiales y también espirituales, es decir, lo visible y lo invisible, adquiere sentido. ¿Qué significa esto? Que nosotros a los ojos de la fe debemos escrutar los signos de los tiempos, porque escrutando los signos de los tiempos
vamos a ver la presencia de Dios, obviamente de Cristo y del Espíritu, a través de esos signos de los tiempos. Entonces recordemos que estamos llamados, como lo dice el Vaticano II, a discernir, a escrutar esos signos de los tiempos desde una perspectiva de fe, una perspectiva de esperanza y una perspectiva de amor. En otras palabras, el creyente, el cristiano, se coloca los ojos de Cristo y a través de los ojos de Cristo hace una lectura de la historia, es decir, apela al discernimiento que nuestro Papa Francisco, que en paz descanse, nos decía en sus catequesis, la importancia de discernir esos signos de los tiempos y que el Vaticano II en la Constitución Gaudium Spes nos invita a discernir los signos de los tiempos para encontrar la presencia de ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es muy importante profundizar en esa categoría. Para Hernán Torres, los signos de los tiempos es una categoría teológica. En el otro extremo de la historia, en plenitud de los tiempos, nos encontramos con Jesucristo resucitado y glorioso. Él es la imagen del hombre nuevo que ha llegado a la plenitud escatológica. Es decir, en Cristo vamos a encontrar esa dimensión escatológica. Recordemos que la escatología es muy importante porque nos invita a entrar en relación con ese Dios, lo que significa que nos trascendemos y que nos abrimos al horizonte escatológico por la acción de Cristo a través de su Espíritu. Entonces, hay una dimensión escatológica. Hay un texto muy importante que los invito a que lo lean. Lumen Gentium, el capítulo 7, habla de la dimensión escatológica de la iglesia y allí en el fondo se nos muestra qué significa eso y cuáles son las implicaciones para nosotros. ¿Cuáles son las implicaciones de esa dimensión escatológica? En la historia, la realización cabal del hombre, imagen de Dios, tiene lugar por la participación en el misterio pascual de Cristo mediante la efusión del Espíritu. Fijémonos que hay una relación entre Cristo y el Espíritu y Cristo. Es decir, no podemos contemplar y conocer a Cristo sin el Espíritu porque siempre van en una relación estrecha. Recordemos que Jesucristo es el ungido. ¿El ungido por quién? Por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces hay una estrecha relación entre la cristología y la neumatología que también iluminan obviamente el misterio del hombre. El paso de la muerte a la vida se refleja en el bautismo del cristiano. Allí, en ese sacramento, vamos a experimentar todo lo que estamos diciendo o hemos dicho. Es a través del bautismo donde se produce esa regeneración, donde nos hacemos hijos de Dios y donde participamos de esa vida de Dios. Entonces es interesante profundizar en el bautismo. Yo sé que muchos de los que están en el programa son catequistas. Sería bueno que en sus parroquias fueran a los rituales, sobre todo al ritual del bautismo, y vieran la teología que está en las preces, que está en las lecturas y que está en los comentarios, porque en esos rituales de los sacramentos y concretamente el bautismo, pues se muestra esa teología que nos ayuda a profundizar ese misterio de Cristo y de eso se trata, de ir conociendo nuestra fe, porque muchas veces somos ignorantes en estos temas. Es decir, tenemos que ir a sus textos, a esos rituales, al igual que tenemos que ir al catecismo de la iglesia para ir profundizando en nuestra fe. Entonces, el bautismo fundamental es el que nos inicia en esa vida cristiana y es el que nos ayuda a vivir ese misterio de Cristo gracias a la acción del Espíritu. Al recibir el Espíritu Santo, la persona se renueva desde lo más íntimo. Hay en ella una nueva vitalidad que la transforma interiormente, la identifica con Cristo y es principio de prenda de resurrección. Entonces, fijémonos la importancia del Espíritu Santo, cómo estamos llamados a recibir esa acción del Espíritu, aceptar ese Espíritu en nuestra vida. Hay un libro muy interesante de Raniero Cantalamessa, no sé si José Domingo lo tiene, creo que se lo mandé,
sería bueno que lo mandara al grupo, que nos hace una catequesis a partir del himno de Beni Creator Spiritu. Allí Raniero Cantalamessa muestra quién es el Espíritu Santo y cuál es la relación con los hombres. Y lo bueno de la lectura de Raniero es que es una lectura acompañada desde la escritura en una tradición viva, es decir, apela a los padres orientales y los padres occidentales y los grandes teólogos para hablar de esa acción del Espíritu en el ser humano. Entonces sería bueno que ustedes se tomaran la molestia, si quieren profundizar en estos temas, leer ese libro que es exquisito, es una lectura profunda y nos ayuda obviamente a conocer a Cristo, al Espíritu, al Padre y nos ayuda a ir iluminando el misterio del hombre a través del misterio de Cristo. San Juan habla de la plenitud que Cristo tiene y nos transmite. El Hijo ha recibido todo del Padre y nos lo da a participar. Y fíjense que en el tiempo de Pascua, la lectura o las lecturas fundamentales son el Evangelio de Juan y obviamente el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio de Juan se nos muestra esa relación profunda entre el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo. Por eso cuando usted vuelva a leer en tiempo de Pascua ese Evangelio de Juan, acuérdese de lo que estamos diciendo. Es el momento para ir profundizando, para ir interiorizando esa verdad del Hijo que muestra al Padre y que muestra al Espíritu, y también para ir conociendo el misterio de la iglesia y el protagonista de la iglesia, que es obviamente el Espíritu Santo. Recordemos que la iglesia tiene dos principios, principio cristológico y principio neumatológico. Hay iglesia gracias a Cristo y gracias al Espíritu. ¿Qué significa esto? Que esos dos libros nos van a ayudar a profundizar en ese misterio que a la postre va a iluminar el misterio del hombre. Fijémonos esa relación tan interesante. Si conocemos a Cristo, si profundizamos en Cristo, si conocemos el misterio de la iglesia, eso también ilumina el misterio del hombre. El Hijo es el cauce por el que nos llegan los dones de Dios. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Y aquí en el fondo resuenan muchos santos, una de ellas Catalina de Siena, dominica, otra de ellas Sor Isabel de la Trinidad, carmelita, y hay muchos más, pero estas dos santas van a profundizar mucho esto que estamos diciendo a nivel espiritual. Por eso cuando leemos la teología tanto de Catalina como de Sor Isabel de la Trinidad, nos vamos a encontrar con esto. Obviamente con unas palabras de pronto un poquitico más refinadas, más poéticas, pero en el fondo están diciendo esto. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Recordemos que esto es una relación existencial, una relación que transforma a los hombres. Entonces, por eso yo les digo, lean los santos, lean los doctores, lean los místicos, para ir profundizando en este misterio, porque estamos frente al misterio. Y el misterio es profundísimo, de nunca acabar, no lo vamos a agotar, siempre vamos a quedar con mucha hambre de ese misterio, pero lo importante es entrar, adentrarnos en ese misterio y saborearlo, porque cuando lo saboreamos, nos vamos llenando de esa fuerza de Dios que nos va transformando. Jesucristo nos hace partícipes de su plenitud de vida mediante la comunicación del Espíritu Santo derramado como agua viva. Textos como Juan, que es el que más va a trabajar esto, es importante pues tenerlos en cuenta porque esos textos nos van a iluminar esto. Y fíjate lo importante, Jesucristo nos hace partícipes de esa comunicación del Espíritu Santo. Es decir, el mayor regalo de Jesús a nosotros es darnos el don. ¿Cuál es el don? El don del Espíritu Santo. Es lo que tenemos que pedir en la oración. Lo otro viene por añadidura. Recordemos el texto. Busca primero el reino y lo otro vendrá por añadidura. Y el reino, en el fondo, es llenarnos o pedir esa acción del Espíritu que
obviamente nos abre a esa dinámica del reino de los cielos, del reino de Dios, y que obviamente nos transforma a nivel personal y a nivel comunitario, porque se produce una transformación de nuestra mente y obviamente de nuestro corazón, que es lo que llamamos la conversión. Recordemos el texto de Aparecida, la conferencia de Aparecida nos invita a una conversión personal y pastoral. ¿Y eso qué implica? Pues que nos tenemos que abrir a esa acción del Espíritu que nos va a transformar a nivel personal y a nivel comunitario. Esta nueva vida se denomina vida eterna por su origen y por su fin. Viene del Padre por el Hijo con el envío del Espíritu y encierra una promesa de resurrección. Entonces, esa unión con Dios transformadora nos abre a esa promesa de la resurrección. La persona humana que tome parte en la vida de Jesucristo puede ser y vivir como hijo de Dios. Recordemos, ya no somos esclavos, ya no somos siervos, sino somos hijos, como lo dice el Evangelio de Juan. Y creo que aquí resuena de una manera indirecta la parábola del domingo pasado, del hijo pródigo, los dos hijos. Es decir, hay que tomar conciencia de que somos hijos y porque somos hijos, somos amados por el Padre. El quid de la mística está en eso, está en tomar conciencia de que a pesar de nuestras faltas, de nuestros pecados, somos amados por el Padre. Y cuando tomamos conciencia de ese amor del Padre, ya no pecamos más. ¿Por qué? Porque experimentamos ese amor. ¿Quién vive eso? Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia. Cuando uno va a los textos de Teresita del Niño Jesús, ella ha tomado conciencia, hija predilecta del Padre. ¿Y qué significa eso en términos prácticos? Que se mueve por el amor y no por el temor y no por el miedo. Porque muchas veces nosotros nos movemos por el miedo y por el temor y eso nos hace esclavos de una imagen de Dios que no se corresponde con el Dios de Jesucristo que nos lo muestra obviamente el Evangelio de Lucas en el capítulo 15. Esa parábola del domingo pasado es emblemática porque ahí está la imagen del Padre. Hay un autor, ya murió, Mardones, Matar a nuestros dioses, es un texto, el último texto, lo escribe en el año 2006, él muere en ese mismo año y escribe ese libro donde dice que hay que morir a imágenes de Dios que no corresponden con la imagen del Dios de Jesucristo, que es todo amor y que es toda misericordia. Entonces, la clave es tomar conciencia de que somos hijos y de que a pesar de todo somos amados por Dios. Y eso lo vivió obviamente los santos como Santa Teresita del Niño Jesús. Al igual que el Antiguo Testamento, hay una jerga, hay un vocabulario que es importante conocerlo porque son conceptos claves que nos van a ayudar a conocer ese misterio del hombre a la luz también del Nuevo Testamento o nos van a dar pistas para leer al hombre. ¿Quién es el hombre a la luz del Nuevo Testamento? La aportación radical del Nuevo Testamento a la antropología consiste en la novedad que se manifiesta y se le ofrece al ser humano en Jesucristo. El término más abarcador para expresarlo es la gracia de Jesucristo. La gracia, Aris, designa de un modo comprensivo el amor y la benevolencia divina que gratuitamente se nos ofrece a los hombres y hace posible la vida nueva. Es decir, hemos sido amados por amor y por gracia. Y aquí resuena muy bien la teología dominicana, la teología de la gracia, que fue predicada por nuestro Padre Santo Domingo. Y por eso la teología de la gracia es una teología de esperanza, es una teología optimista, porque estamos salvados en la gracia y en el amor de Cristo.
Y por eso nuestra predicación siempre debe estar llena de esperanza, llena de fe. Eso lo vive obviamente la tradición dominicana y lo justifica teóricamente muy bien Tomás de Aquino en sus escritos. También hay un autor contemporáneo, ya murió hace 2 años, para que lo vean en YouTube, el padre Chus Villarroel, un dominico español que va a estar o estuvo muy imbuido por esta teología, la teología de la gracia. Fue muy tocado por la renovación carismática. Y es bueno que ustedes lo escuchen porque allí él va a profundizar muy bien en los textos de Pablo, explicándonos qué significa la gracia y cómo la gracia de Cristo convierte y transforma al hombre desde el corazón, es decir, desde el interior. Los diversos contenidos que encierra se expresan como justificación, redención, inhabitación, filiación divina, vida, libertad, elección. Es decir, cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver estos conceptos que van iluminando el misterio del hombre a la luz del misterio de Cristo. Es decir, hemos sido justificados por Cristo, hemos sido redimidos por Cristo, estamos inhabitados por la Trinidad, somos hijos de Dios, estamos llenos de vida y estamos llamados a la vida, somos hombres libres y Dios nos ha elegido no por méritos, sino por amor. Respecto a la constitución del hombre, en el Nuevo Testamento se usan términos griegos neuma, psique y soma. Se manifiestan dentro del pensamiento unitario bíblico sin asumir cargas de dualismo platónico ni de la composición dual aristotélica. Es decir, esto nos ayuda a comprender ese misterio del hombre, es decir, las diversas dimensiones del ser humano. Expresan que la persona humana es una realidad con 3 dimensiones, es un sujeto de vida y conciencia, está vinculado a los demás y al cosmos, dotada de funciones espirituales y capaz de relación con Dios. Es decir, esos conceptos nos van a mostrar que estamos abiertos al prójimo, que estamos abiertos a la creación y que obviamente estamos abiertos a la relación con Dios. Esto lo habíamos visto en la antropología del Antiguo Testamento a partir del texto Génesis 1, 26, 27, donde también se nos decía que hemos sido creados a imagen y semejanza y obviamente las consecuencias que se desprenden de eso. Y por último, pues San Pablo destaca que a consecuencia del pecado se ha perdido la armonía en la creación. Recordemos que el pecado distorsiona las relaciones con Dios, las relaciones con el prójimo y las relaciones con la creación. Y tenemos un efecto que ya el Papa Francisco lo toca en Laudato Si, es decir, para el Papa, la crisis ecológica en el fondo es una crisis antropológica porque el hombre está roto existencialmente, están rotas sus relaciones con Dios, con el prójimo y con la creación por el pecado, y eso obviamente tiene una repercusión en el medio ambiente. Como ustedes ven, dimos algunos elementos de antropología teológica en el Nuevo Testamento, son principios, son pilares que posteriormente la antropología teológica obviamente va a desarrollar. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final y pues dentro de 8 días nos vemos y les vuelvo a extender la invitación de las imágenes que presentaremos el 8 de octubre. Es una catequesis mariana a través de las imágenes que las colocaremos en OP Colombia y que obviamente José Domingo cada 8 días, al igual que manda los podcasts, pues mandará estas imágenes donde mostraremos la teología mariana, es decir, los diversos aspectos de ese misterio de María. Entonces es un trabajo de largo aliento que vamos a estar cada semana pues mandando imágenes donde vamos a hablar de la maternidad de María, la Inmaculada Concepción, los dogmas marianos, los concilios, la Lumen Gentium capítulo octavo, el Vaticano II, las diferentes advocaciones como Fátima, como Guadalupe, como Chiquinquirá, como la Virgen del Carmen, como la Natividad de María, como la Visitación, pero lo que queremos resaltar es la perspectiva teológica y obviamente la perspectiva pastoral a través de imágenes. Ahí presentamos al principio
un modelo. Yo no sé si de pronto José Domingo vuelve a colocar el modelo de lo que queremos presentar para que ustedes se lleven sí, como una idea de lo que queremos presentar, Una para que ustedes endulzada lo nos quiere utilicen. dar usted. No sé si José Domingo me ayuda colocando la imagen para que la gente pues se vea qué es lo que vamos a hacer, porque aquí tenemos una imagen de la Inmaculada Concepción. Entonces, de eso se trata. Vamos pasando la imagen, eh, de que con imágenes van a ir las imágenes y van a ir las ideas más importantes de ese dogma de la Inmaculada Concepción para que ustedes las bajen, para que ustedes hagan catequesis sobre la Santísima Virgen María y obviamente podamos extender el reino de Dios, porque recordemos que de María, María nos lleva al Hijo y el Hijo obviamente nos abre hacia el Padre. Si quiere va subiendo un poquitico para que la gente vea, son imágenes que ustedes pueden descargar gratis. Eso es gratis, es un trabajo pastoral que queremos hacer y lo vamos a empezar desde el 8 de octubre. Vamos a empezar con la exhortación del Papa Juan Pablo II sobre el rosario. Entonces, para que ustedes estén atentos, cada 8 días, los miércoles, van a recibir la imagen o las imágenes de la Santísima Virgen María durante un año, porque queremos colocar toda la teología mariana a través de imágenes para que ustedes vayan haciendo obviamente las catequesis y vayan conociendo obviamente el misterio de María que nos abre al misterio de Cristo. Es como una Eh, propuesta y pues queremos que ustedes participen, y es gratis esta propuesta, ustedes no tienen que pagar nada, sino lo importante es pues, que reciban este material y lo puedan distribuir con los grupos marianos, que hay mucha gente que quiere a la Virgen, pero que quiere conocerla, pero pues no tienen de pronto los medios. Muchas gracias. Fray Iván, Muchas gracias por esa explicación muy profunda. Yo, de ex- verdad que la ex- primera vez que estoy viendo lo del tema de teología me ha parecido un tema demasiado profundo y mucho de indagar. La verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Fray Fray Iván, quería hacerte dos preguntas que son, digamos, me parecen importantes. Cada vez que miramos los contenidos de la antropología teológica, uno se da cuenta que todos los temas son interrelacionados y hay categorías teológicas muy marcadas cada vez. Encontré otra según tu explicación, que es la salvación, es otra categoría teológica. Y a propósito, cuando tú hacías esas explicaciones desde el punto de vista de lo eclesiológico y desde el punto de vista de lo soteriológico, ¿qué libros nos recomiendas tú? Porque digamos, en tu columna de tribuna, hay un libro que tú hiciste una reseña, que es Una barca para el cielo, que habla desde, digamos, no lo he leído, pero por la reseña que tú haces, habla de contenidos de eclesiología muy sencillos que se pueden entender, pero digamos, eso atándolo con la parte de la cristología y la soteriología, no sé si el libro de Mateo Seco, con otros dos autores que también hiciste una reseña muy importante allí, nos pueden servir, o qué otro libro de Sí, cristología. Y pues lo otro, espérame, y lo otro es, tú decías que el Papa Francisco, que en paz descanse, maneja una nueva categoría eclesial que me quedó como sonando y me parece como interesante. Y sobre la teología de la gracia, no sé si es el libro que tú estás diciendo que es el de John M. Berkeley. sí, en primer lugar, varias cosas. En la columna de Sí. Tribuna Teológica, pues de lo que trata es eso, de mostrar o presentar varios libros de teología para que ustedes como que queden interesados puedan acceder a la reseña en primer lugar y si lo quieren conseguir, pues lo consiguen o me dicen a mí, yo les colaboro consiguiéndolo para que ustedes lo puedan leer. Allí hay, en este momento hay 186 libros reseñados donde están, por decirlo así, la gran mayoría de los temas teológicos. Cristología, Mariología, Neumatología, moral, Biblia, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el pueblo de Dios propiamente no es de Francisco, él lo retoma del Concilio Vaticano II, que es una categoría eclesiológica, la va a profundizar en el texto de Evangelium Gaudium y es muy importante para conocer el misterio de Cristo. Y cuando hablamos de la gracia, pues la gracia
pues es el centro del mismo evangelio, porque el evangelio es la buena nueva, es la gracia, y allí obviamente hay muchos autores, hay varios libros. Yo me refería a Chus Villarroel, un dominico español, ya murió hace 2 o 3 años. Allí están los videos en YouTube que él habla de lo que dijimos, en qué consiste la gracia, obviamente de una manera más extensa, porque profundiza obviamente los textos de Pablo. Ok. Sí, eso es lo que puedo hablar. Sí, te Sí, agradezco mucho. muchas Gracias. Ok, gracias. a ti. Compartimos los textos o las imágenes, claro, las vamos a compartir ya con José Domingo a partir del 8 de octubre. Pues yo se las mandaré a José Domingo para que ustedes las tengan, pero van a quedar colgadas en OP Colombia y ustedes las pueden bajar gratuitamente. Es una catequesis de María, donde vamos a resaltar los aspectos fundamentales de la Santísima Virgen María. Entonces van a ver varias imágenes con la catequesis sobre María. Y empezamos el 8 con el rosario. Padre, y habrá posibilidad que nos regale la página por el chat. Claro, es que por el chat ya hoy estamos abriendo, invitando para que estén alertas el 8 de octubre. El 8 de octubre, pues ya mandaremos la imagen y mandaremos la página OP Colombia, donde también están los podcasts que dice nuestro amigo Hernán Torres, para que los puedan bajar y descargar gratis. Ahí ustedes pueden bajar todo el material. De eso se trata. Y por eso lo estamos invitando, para que ustedes estén atentos a eso que vamos a colocar allí. Es gratuito el material. Ustedes los pueden descargar, lo pueden bajar. Y yo también lo mando por medio de José Domingo para que José Domingo se los haga llegar. Oren por ese proyecto. Padre Fernando, solo una última cosa. Entonces yo entiendo que digamos, la última alianza del Nuevo Testamento y que da inicio no, del Antiguo Testamento y da inicio al Nuevo Testamento es la alianza que el Señor nos da a nosotros En Cristo, cuando está Jesús y donde dice si Jesús está al principio y al presente en el Nuevo Testamento como un claro, cristológico claro, para afirmar esa existencia preexistencia del Verbo eterno. claro, la plenitud de la gracia y de la alianza y del Antiguo Testamento se plenifica en Cristo Jesús. Recordemos que el antiguo siempre está en actitud de preparación Sí, y ya en el nuevo, obviamente, eso se consuma en la persona de Jesús de Nazaret. Allí encuentra ese sentido pleno. en el Verbo eterno. Sí, señora. Hay un amigo que es Alex Gómez, que nos quiere como que hablar. Buenas. Alex, tienes el micrófono apagado. Es Alex Gómez, pero creo que tiene apagado su Sí, está apagado el micrófono de micrófono. Alex. No se le escucha todavía, Alex. El de sistemas que maneja la sala, mándale una notificación de apertura de micrófono. Sí, José Domingo. Sí, Sí, estoy ¿Me escuchan? intentándolo. Ahora sí, ya. sí, ya lo Sí, escuchamos. sí, me escuchan. Gracias. Me Alex, disculpen. bienvenido. Sí, muchas gracias. Yo hablo de Brasil, soy de lengua portuguesa, entonces me gustaría que repetiera, padre, por gentileza, el nombre del teólogo dominico, que no lo sé muy bien. Sí, ya lo colocamos, Villarroel. ya lo colocamos por WhatsApp. Lo voy a ver Sí, si lo coloco por sí, acá. por el grupo de WhatsApp. Entonces, gracias. Voy a Es procurarlo. este. Espere.
Chus Villarroel. Chus Villarroel. Villarroel. Gracias, padre. Sí, Chus Villarroel. Chus Villarroel. Muchas gracias. Es interesante que lo escuchen. Sí, sí, seguro que sí. José, Gracias, un abrazo a todos desde Brasil. bueno, gracias por participar. Gracias, Alex. Muchas gracias. Llegamos al final. José, Sí, claro que sí, padre Iván. entonces, pues, atentos pues al nuevo programa del 8 para mandar las imágenes por medio también de José Domingo y de la Escuela de Santa Catalina. Muchas Claro que sí. gracias. Padre Iván Fernando, muchísimas gracias. Gracias a usted, padre. Bendecida noche. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Dios Un les abrazo. pague a todos. Feliz y santa noche. Padre Iván, Bendecida Ustedes noche, que también. siga muchas mejor gracias por sus Gilberto. luces.